Bienvenidos de nuevo y el tema de hoy van a ser las estructuras condicionales. En este vamos a ver tres tipos de estructuras y vamos a empezar con el if. La estructura del if es la palabra reservada if, una condición y en caso de que esta condición sea verdadera, el bloque de código que se va a ejecutar. Veamos un ejemplo. Ponemos la palabra reservada if, luego ponemos nuestra condición, vamos a poner por ejemplo 5 menor que 10. Ponemos dos puntos, esto es muy importante, y después vamos a poner el bloque de código que se va a ejecutar si nuestra condición es verdadera. Pongamos print, esta condición es verdadera. Y cerramos. Luego vamos a ejecutarlo. Y nos dice que esta condición es verdadera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros al poner la palabra reservada if, le estamos diciendo al programa que es un condicional. Luego esta parte que es la condición es, digamos, lo que se va a evaluar para ver si el resultado es verdadero o falso. Y en caso de que este sea verdadero, se va a imprimir o se va a ejecutar todo el bloque de código que sigue a partir de los dos puntos. En caso contrario, no se va a ejecutar. Ahora la siguiente condición o la siguiente estructura que vamos a ver es if-else. Para esto está compuesto de la palabra reservada if, la condición, el bloque de código que se ejecutará en caso de que la condición sea verdadera, un else y el bloque de código que se ejecutará en caso de que la condición sea falsa. Veamos un ejemplo. Ponemos if, vamos a seguir con lo mismo, la condición 5 mayor que 10, los dos puntos, el bloque de código que se va a ejecutar en caso de que la condición sea verdadera. Ponemos esta condición es verdadera. Luego, en la misma línea que el if, es decir, en la misma indentación que tiene el if, vamos a poner else, dos puntos, y ahora el bloque de código que se va a ejecutar en caso de que la condición sea falsa. Ponemos esta condición es falsa. Entonces veamos qué sucede. Nos pone que esta condición es falsa. ¿Qué sucede aquí? Primero se evalúa esta primera condición. Si el resultado es falso, omite todo este bloque de código y se pasa a lo que es el else. El else se ejecuta automáticamente en caso de que en que la primera condición sea falsa. Entonces se ejecuta este bloque de código y por eso nos dice que esta condición es falsa. Ahora, la estructura la tercera estructura que vamos a ver es if, el if y else. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por la palabra reservada if, la primera condición que se va a evaluar, el bloque de código que se ejecuta en si nuestra condición es verdadera, luego un elif, o sea la palabra reservada elif, la siguiente condición que se va a evaluar para ver si su resultado es verdadero o falso, el bloque de código que se va a ejecutar en caso de que esa condición sea verdadera, luego vamos con el else y el bloque de código que se ejecuta en caso de que ninguna de las condiciones sea verdadera. Veamos un ejemplo. Nosotros ponemos if, vamos a poner 5 mayor que 10. Dos puntos, el bloque de código que se va a ejecutar. Así esta condición es verdadera. Y ponemos un elif. Ponemos la otra condición que se va a evaluar. Por ejemplo, 7 menor que 15. Ponemos lo que se va a ejecutar, el bloque de código. Ponemos esta condición si es cierta. Y colocamos un else. Y el bloque de código que se va a ejecutar si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera. Ninguna de las condiciones es verdadera. Y veamos qué sucede. En esta ocasión nos dice que esta condición es cierta. ¿Qué sucede? Primero se evalúa esta primera condición o esta primera instrucción y nuestro resultado es false. Entonces se pasa a la siguiente condición del elif. En este caso, esta condición sí es cierto. Por eso se imprime esta instrucción o este bloque de código. El else, como no tiene caso, ya que esta sí
se cumplió, el else se omite y ya termina el programa. En caso de que ninguna de estas dos hubiera sido verdadera, se imprime lo que es este bloque de código o se ejecuta. Vamos a ver ahora lo que es maneras cortas de utilizar lo que es el if o las condicionales. Por ejemplo, nosotros podemos poner esta condicional de esta manera y es lo mismo, también se va a ejecutar. Ahí no tenemos A, espérenme, ponemos que A es igual a 5, B es igual a 8, por ejemplo, y C es igual a 2. Entonces ahora sí ya ponemos esta. Entonces nos dice que como A no es mayor que B, entonces no se va a imprimir. En caso contrario sí se imprimiría. Vamos a verlo. Es menor que B. Entonces sí se imprime. Pero lo recomendable es poner cada uno como en sus propias líneas para que sea entendible o la manera de leerlo sea más sencilla. Otra manera es ponerlo de esta forma. Así. Primero ponemos el bloque de código que se ejecuta en caso de que esta condición sea cierta. Y luego viene lo que es el else. Veamos. Nos pone que es falso porque A no es menor que B. Pero vamos a ver qué pasaría si le ponemos que A es menor que B. Ahora sí nos imprime lo que es true. Otra manera igual es como anidar condicionales en la misma línea. Primero, aquí está el bloque de código que se ejecuta si esta condición es cierta. En el else es donde vamos a nosotros poner una condición anidada. Es decir, aquí está el bloque de código si esta condición es cierta y este es el otro else en caso de que sea falsa. Vamos a verlo. Nos dice que este sí, ya que esta primera condición fue falsa y en el else la condición sí fue cierta, la primera de ellas, o sea esta de aquí, y ya no se ejecuta este else. También podemos utilizar en las condicionales lo que son los operandos AND, OR y NOT. En el AND, las condicionales o los argumentos, todos los que vienen dentro de ese AND tienen que ser verdaderos. Es decir, vamos a ponerlo con un ejemplo para entenderlo mejor. Nosotros tenemos esto. Si decimos que A es menor que B y C es menor que B igual. Ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que este bloque de código se ejecute. En caso contrario, no se va a ejecutar. O se pasa con el else. Entonces, en el AND, ambas condiciones o las condiciones que tengan, todas tienen que ser verdaderas para que tu resultado dé verdadero. Se puede ver con su tabla de verdad. En el operando o en el operador OR es un poco distinto. Ya que si alguna de las dos condiciones es verdadera, tu resultado total va a ser verdadero. Es decir, se va a ejecutar este bloque de código si alguna de estas dos es verdadera. En caso contrario, pues se ejecuta lo del else. Vamos a verlo. Nos dice que es cierto, ya que alguna de estas dos o ambas son verdaderas. Esto por su tabla de verdad, ya que nos dice que si una de las condiciones o alguno de los argumentos es verdadero, tu resultado va a ser verdadero. En el operando NOT, lo que va a hacer es colocar el contrario, transformar tu resultado a su contrario. Vamos a verlo. Sabemos que, si recordamos, nuestros valores son A igual a 5, B igual a 8 y C igual a 2. Entonces, 5 no es mayor que 8, por lo que al principio este resultado va a ser falso, pero gracias al NOT, su resultado ahora se vuelve verdadero. Es por eso que se imprime este bloque de código. Si en dado caso hubiéramos tenido A menor que B, vamos a ver, ahora nos imprime si lo es. ¿Por qué? Inicialmente esta condición es falsa. Es verdadera, perdón. Es verdadera. Pero gracias al NOT se vuelve falsa. Por eso no se ejecuta este bloque de código, sino se ejecuta lo del else. Para eso nos sirve el operador NOT. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si tú tuvieras una condicional, pero aún no sabes qué poner dentro de la condicional, para que no te marque error el programa, puedes utilizar la palabra reservada pass. Por ejemplo, si ponemos que if
A es menor que B, pero aún no tengo bien definido qué es lo que voy a poner dentro de este bloque de código, podemos poner solamente pass y ya es como si tuviera algo o una instrucción dentro. Sin embargo, no va a ejecutar nada si esa condición se cumple. Igual podemos utilizar los que son las condicionales en listas, en tuplas, en diccionarios, en varias situaciones. Vamos a ver qué pasaría si utilizamos una lista. Por ejemplo, tenemos esta lista y tenemos un número, el 6. Ahora nosotros queremos saber si algún número o si ese número está dentro de la lista. Entonces, hacemos esta instrucción. Le decimos, si el número, o sea, si el 6 está dentro de la lista, imprímeme esta instrucción o este código. En caso contrario, imprímeme este. Entonces, el 6, como vemos, no está dentro de la lista. Entonces, esto va a ser falso y se pasa directamente al else para decir que el 6 no está en la lista. Ahora imagínense que tenemos lo mismo y ponemos, en vez de num, le ponemos que si el 2 está en la lista. Vamos a ver. No, esperen. Si es num, pero antes tenemos que poner, bueno, no sé. Le ponemos que 2 y le vamos a poner 2 si está en la lista o 2 no está en la lista. Y nos pone 2 si está en la lista, porque el 2 sí se encuentra dentro de la lista. Ahora vamos a verlo con una tupla. Vamos a empezar de nuevo, ponemos nuestra tupla, el número lo vamos a tomar otra vez como 6 y le preguntamos si el elemento está dentro de nuestra tupla. Entonces nos dice que no, que el 6 no está dentro de la tupla. Casi son lo mismo lo que es la lista y el diccionario. Digo, y la tupla y la lista. Ahora vamos a verlo con un diccionario. Vamos a definir nuestro diccionario. Aquí tenemos 1, 2, el objeto, el animal y demás. Las llaves y sus valores. Ahora vamos a utilizar lo que es una condicional para esto. Vamos a decir, si animal no está en diccionario, imprime. No está en el diccionario o si está en el diccionario. Inicialmente, tomamos, si animal está en diccionario. Animal sí se encuentra en diccionario, pero tenemos aquí también el operador not. Entonces esto se vuelve falso. Por eso se ejecuta este bloque de código de si está en el diccionario. Si no tuviera el not, se hubiera ejecutado este bloque de código. Ahora vamos a verlo de otra manera. Le ponemos, si dados no está en los valores del diccionario, recuerden que esto es una función de los diccionarios que nos imprime o evalúa cada valor que tiene cada llave del diccionario. Y nos dice si está en el diccionario, porque dados, si nos damos cuenta, sí está en uno de los valores del diccionario. Pero gracias al operador not, se vuelve el resultado falso y por ende se pone este resultado. Vamos a ver si no tuviéramos este operador not. Lo ponemos, imprimimos y nos dice no está en el diccionario porque efectivamente esta evaluación nos va a dar verdadero y por ende se ejecuta este bloque de código. Estos fueron los condicionales. Nos van a servir para muchas cuestiones o muchas situaciones dentro de nuestros programas y le podemos sacar mucho provecho. Es por eso que les recomiendo que practiquen otros ejemplos y si necesitan más información en la documentación de Python viene demasiado. Y esto sería todo de mi parte.